la obra del Espíritu y se vuelve indiferente a ella, muchas veces por temor a no caer en el extremo liberal, de manera que es necesario que el creyente entienda la obra del Espíritu Santo en su vida para su santificación y capacidad de cumplir la gran comisión. ¿Sí? Entonces, hay personas que han llevado esto al extremo. Hay personas que dicen que si una persona no habla en lengua, no tiene al Espíritu Santo, que si una persona no profetiza, no tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Lo cual, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, hermano, que cuando nosotros recibimos a Jesús, la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento que le recibimos, hermano, somos, ¿qué somos? Nueva criatura. Nueva criatura, y que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Amén. Viene a morar en nosotros. Amén. Pero que eso no quiere decir que si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano, ya somos bautizados, hermano, para hablar en lengua. No quiere decir eso. Es verdad que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermano, trae muchos dones y trae muchos ministerios, ¿sí?, a nuestras vidas, y somos capacitados por el Espíritu Santo, hermano, para muchas cosas. Amén. Pero otros dicen que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza. ¿Se han escuchado? Amén. Es una fuerza activa, ¿sí?, y que no se le debe dar mayor importancia, ¿sí? Amén. Entonces, esto se ha malinterpretado de las dos formas, pero que en sí, hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo, hermano, es el que a nosotros nos guía hacia toda verdad y hacia todo conocimiento. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, dice que allá en el libro de los Hechos, yo hablando ya del capítulo 2, hermano, nosotros vamos a encontrar allí, hermano, cuál fue la obra del Espíritu Santo en los primeros cristianos, en los primeros discípulos. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice que Jesús, hermano, Él se iba? Pero dice que Él le dejó indicando a los discípulos que era necesario que suban al aposento alto y que allí esperen a quién, al Espíritu Santo. Esperen al Consolador, el cual vendría sobre ellos. Y dice que allí en ese lugar subieron los discípulos, pero también dice que subieron más personas. Según la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, más o menos dice que a ese lugar subieron una cantidad de 500 personas más o menos. Pero que mientras estaban allí, muchos de ellos, hermanos, se retiraron. Pero la Biblia dice que allí solo quedaron ¿cuánto? 120. 120 personas que fueron los que recibieron al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Bendito sea el nombre del Señor. Una labor del Espíritu Santo, este es el primer punto. Una labor del Espíritu Santo es capacitar a la iglesia para proclamar el Evangelio y la palabra de Dios. La predicación es el medio que Dios determinó para la salvación de los pecadores. Entonces, primer punto, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Capacitar ¿a quién? A la iglesia. Capacitarnos a cada uno de nosotros para la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Eso vino a ser el Espíritu
Santo, capacitar al hombre, capacitar a las personas. ¿Por qué? Porque, hermano, hay muchas personas que no tienen, hermano, no son elocuentes, hay muchas personas que no son, tal vez, no tienen una preparación, hablando, hermano, académica, ¿sí? Que no tienen, tal vez, hermano, un estudio, hermano, profundo en las Escrituras, pero que el Espíritu Santo, esas personas que no tienen, tal vez, hermano, una capacitación tan fuerte académicamente, el Espíritu Santo, hermano, es el que pone palabras y los usa para cosas grandes. Amén. Amén. Los usa para cosas impresionantes. Hay gente, hermano, que se sorprende cuando ven a una persona, hermano, que no tiene ni siquiera estudio, cuando ven a una persona, hermano, que ni siquiera ha pasado por la escuela, porque hay personas que no han ido a una escuela. Ni siquiera, hermanos, saben leer ni escribir. Pero cuando hablan la palabra de Dios, hermanos, la hablan con un denuedo, como que si, hermanos, hayan sido expertos en la materia. Pero es que esto no se trata, hermano, de algo humano. Esto se trata de Dios y de su Espíritu. Y eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. A capacitar al hombre, hermano, para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, usted lo puede ir anotando. Ciertos versículos vamos a leer, pero como no vamos a alcanzar a leerlos todos, lo que no podemos leer usted lo va anotando. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, no sé si alguien lo puede leer. Primera de Corintios 1, 21. Amén. Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes con la lectura de la predicación. Amén. Repítalo, hermano, un poquito más fuertecito. Estamos aquí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Salvarlos por la locura de la predicación. Y es por eso que vino el Espíritu Santo. Amén. A traer, a capacitar al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, esto es tremendo. Vino el Espíritu Santo a capacitar a las personas para que puedan predicar la palabra de Dios. De manera que el Espíritu Santo capacita a los predicadores para proclamar la Escritura con poder para que tenga efecto. Eso es lo que sucedió en la iglesia de Tesalónica. Nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Imagínense, nuestro evangelio no vino solamente en qué, en palabras, sino que vino en qué, en poder. En poder, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu, es que empodera al hombre. Dios, a través de su Espíritu Santo, hermano, es que empodera al hombre. Le empodera a usted, me empodera a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Para que este evangelio, hermano, sea predicado con poder. Amén. Sea predicado con poder. No vino solamente en palabras, sino que vino, hermano, con poder. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que cuando Pedro, bendito sea el nombre del Señor, y Juan, dice que subían, hermano, subían a, se me olvidó, Jerusalén parece que. Y dice que de repente se encuentran, hermano, frente a un caso difícil. Un hombre, hermano, cojo de nacimiento, el cual se sentaba, dice, a la puerta de la iglesia de Hermosa a pedir limosna. Allí se sentaba. Y dice que cuando Pedro y Juan pasaban, este hombre extendió su mano para recibir de ellos algo. Pero dice que Pedro
Yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ahora imagínense, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ahora yo pregunto, ¿qué era que tenía Pedro para darle a ese paralítico? El poder del Espíritu Santo. Tenía el poder del Espíritu Santo. Había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Llenos. Amén. ¿Y para qué, hermano, Dios nos llena de su Espíritu? Para que nosotros demos a los demás. Amén. No nos llena tal vez de oro ni de plata como le dio a Salomón, pero sí nos llena del poder de su Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Pedro le dice a este hombre, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que este hombre se puso de pies. A instante se le afirmaron sus pies, pero también se le afirmaron sus tobillos y empezó a danzar, empezó a glorificar a Dios, entró al templo alabando y glorificando a Dios. ¿Saben por qué? Porque había sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Ustedes y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermano, eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a llenarnos para que seamos capacitados. Gloria a Dios. Amén. Para que seamos capacitados. Bendito sea el nombre del Señor. Primero Tesalonicenses 1:4. Gloria a Dios. ¿Alguien lo puede leer allí? Amén. Estamos aquí en una pequeña enseñanza. Participen. No estamos en una evangelización. Si que puede leer, alguien que lo lea. Primera Tesalonicenses 1:4. Primera Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Primera Tesalonicenses 1:4. Amén. Porque conocemos, ¿cómo dice? Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Amén. Porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección, ¿no? Elección dice, ¿no? Sí. Gloria a Dios. A eso también se refiere el apóstol Pablo al decir, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, hermano. Porque fácil es, hermano, hablar. Una persona que tenga conocimiento, hermano, de letras, una persona que ha sido preparada, una persona, hermano, que tiene muchos estudios, una persona, hermano, que ha sido capacitada teológicamente, amén, que ha estudiado muchas cosas, idiomas y tantas cosas, pero qué difícil sería a una persona que no ha estudiado, ¿sí? Qué difícil sería. Pero como esto no se trata de cuánto puede estudiar la gente, esto no se trata de cuánto teología puede estudiar la gente, esto no se trata, hermano, de cuántos libros pueda leer el hombre, no se trata, hermano, de que el hombre pueda estudiar tantas literaturas. Esto se trata del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Pablo dijo, yo no fui con palabras persuasivas, yo no fui con mi conocimiento, sino que fui con el poder del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que nosotros no necesitamos, es bueno, escuche bien, es bueno prepararse, es bueno estudiar, es bueno conocer, es bueno saber, pero que tampoco, hermano, no es que necesitamos estudiar tanto y conocer tanto para poder predicar el
lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es Gloria a Dios. esa obra vino a ser el Espíritu Santo, a capacitarnos, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 2, 4 y 5. ¿Alguien puede leerlo? Primera de Corintios 2, 4 y 5. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Amén. Mi palabra de la predicación fue con palabras persuasivas humanas, sabiduría, sino con demostración del Espíritu, para la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté hablada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, mire, para que vuestra fe, hermano, no esté donde guardada, cimentada, Fundada en la sabiduría de los hombres. para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Porque uno pudiera decir, wow, ¿quién como esa persona? Si alguien decía que hubo un debate entre un cura y un evangélico, un pastor evangélico, decía él, y que el pastor evangélico había salido avergonzado porque el cura se la sabía toda, porque el cura había estudiado no sé cuántos idiomas, había estudiado no sé cuántas cosas, y que el pastor evangélico salió avergonzado. Pero yo decía, ese no era ningún pastor evangélico, ese no era evangélico, porque la Biblia dice que nosotros no seremos Avergonzados. El hombre, la mujer que ha creído en Dios, ha puesto su confianza en Dios y su fe está fundamentada en Cristo, no será avergonzado por los demonios. No será avergonzado, porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que pondrá palabras en nosotros. En su momento es bueno estudiar y conocer la palabra de Dios, pero que, hermano, hay momentos donde el hombre de nada le vale su sabiduría terrenal. Hay momentos donde es el Espíritu Santo que tiene que orar. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros, nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios, en la sabiduría del Espíritu Santo, hermano, no necesitamos tanto conocimiento. Amén. Usted y yo no necesitamos saber tantos idiomas como sabía el cura. Usted y yo lo que necesitamos es que nuestra fe esté fundamentada en Cristo. Amén. Cuando nuestra fe está fundamentada en Cristo, entonces, hermano, conforme nuestra fe, conforme lo que Dios nos ha enseñado, entonces podemos hablar, entonces podemos predicar, entonces daremos a conocer a la gente lo que el Espíritu de Dios nos ha dado a conocer a nosotros. No necesitamos tantas cosas. Yo le decía, hermano, yo conocí una persona. Este hombre no había ido ni a la primaria, nunca había ido a una escuela porque sus padres nunca le dejaron estudiar, porque sus padres eran de esas personas que decían que para qué prepararse, para qué ir al estudio, porque decía él, el que es burro, burro será. Y nunca le mandó a nadie para la escuela. Y él creció sin entendimiento, sin conocimiento. Él no sabía leer, no sabía escribir. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando este hombre conoce la palabra de Dios, cuando este hombre conoce a Dios, hermano, el Espíritu de Dios lo capacitó. El Espíritu de Dios lo instruyó. Y cuando este hombre hablaba, hermano, cualquiera que lo escuchaba hablar decía, ¿quién como el abogado? ¿Quién como el ingeniero? Porque tenía unas palabras, hermano, tan tremendas que la gente se quedaba impresionado. Hermano, ¿pero por qué? Porque esto no se trata, hermano, de cosa humana. Esto se trata del poder de Dios. Gloria a Dios. Del poder de Dios. Esa es la obra que viene a hacer el Espíritu Santo, hermano, a cada vida. Esa es
la obra que viene a hacer el Espíritu Santo a nuestra vida y nosotros, hermano, capacitarnos. Entonces, si el hombre pudiera entender y pudiéramos entender por qué Jesús dejó al Espíritu Santo, otra sería, dicen en mi tierra el cantar, otra sería la fiesta. Pero que muchas veces muchos de nosotros no hemos entendido ni conocemos para qué vino el Espíritu Santo. Él vino, hermano, para capacitarnos. Gloria a Dios. Amén, para capacitarnos. Mire, día a día nosotros somos capacitados por el Espíritu de Dios. Día a día somos capacitados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el primer punto es ese. El Espíritu Santo capacita para predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, la obra del Espíritu Santo vino para capacitar al hombre. Para eso vino, para capacitarnos. Amén. Para capacitarnos. El segundo punto, el Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. Una de las obras más conocidas del Espíritu Santo es el otorgar dones a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. El texto más claro respecto a este tema es 1 Corintios 12, 14. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 12, 14? Además, el cuerpo no es uno solo y un solo miembro, sino muchos. ¿Cómo dice? Además, el cuerpo no es uno solo y un solo miembro, sino muchos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En este pasaje Pablo enseña que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, no depende de los hombres, sino de Él. Aunque los creyentes deben anhelar los mejores dones. Los mejores dones son los que más edifican a la iglesia, porque el propósito de los dones no es la exaltación individual del creyente, es la edificación y la bendición del cuerpo de Cristo, de manera que todo creyente es útil en el cuerpo de Cristo gracias a que el Espíritu de Dios ha dado a cada hijo de Dios para servir a la iglesia del Señor. Entonces dice, de manera que el cuerpo no es como... Repítame, hermano, yo no hay ese texto. Además, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Así como nuestro cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos, y que cada miembro de nuestro cuerpo hace una función. Así, hermano, en la iglesia, ¿sí? Somos muchos en la iglesia, pero que somos un solo cuerpo. Somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero, hermano, cada uno de nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo, y a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos ha dado dones diferentes. A cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos ha dado talentos diferentes, pero que todos estos dones y todos estos talentos son para glorificar a Cristo. Amén. Son para glorificar a Cristo. Amén. Para glorificar a Cristo. Unos son cantantes, otros músicos, otros predicadores, otros hermanos. Mire, diferentes talentos, pero que todo esto, hermanos, sirve para glorificar a Cristo. Es por eso
hermano, que el hombre no se puede crecer. No es que yo soy músico y canto, pero es que yo soy... No, hermano, todos tenemos dones y todos tenemos talento, pero que todos los dones y los talentos que tenemos es gracias al Espíritu Santo que nos ha dado para glorificar a Cristo. Amén. Entonces, para eso vino el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces ese es, hermano, el segundo punto. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo dota de dones a la iglesia. Amén. El Espíritu Santo dota de dones a la iglesia, como estamos viendo diferentes dones, pero que todos los dones sirven para glorificar a Cristo. El tercer punto, el Espíritu Santo da unidad a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3. ¿Alguien puede leer? Efesios capítulo 4, versículo 3. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A ver, ¿cómo es? Solícitos en aguardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados, ¿sí? Llamados a eso. Bendito sea el nombre del Señor. A ser solícitos en la unidad del Espíritu, todos nosotros, hermanos, en unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque para eso fue que vino el Espíritu de Dios, para unirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las formas más importantes en la que la iglesia del Señor daría testimonio de Cristo es a través de la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia, las divisiones son un terrible obstáculo para la evangelización y la edificación de la iglesia. Por lo tanto, la unidad es fundamental. El que guarda y sostiene esa unidad es el Espíritu de Dios. Es el que guarda y sostiene la unidad de la iglesia. Mire, hermano, cuán importante es poder darle oportunidad al Espíritu de Dios. Una iglesia que le da oportunidad al Espíritu de Dios es una iglesia que va a permanecer unida. Es una iglesia que va a permanecer unida. Donde no se le da lugar al Espíritu Santo, hermano, es un lugar donde, mire, pasa de división en división, división en división. ¿Saben por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que mejor le parezca. Cada uno quiere ser aplaudido, ¿sí? Cada uno quiere ser admirado. Y eso trae división. Pero donde hay un pueblo, hermano, que le da lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que une. Porque todos entendemos y sabemos, hermano, que nuestro propósito o el propósito de Dios, hermano, al enviar al Espíritu Santo es para traer unidad y para que usted y yo podamos glorificar a Dios. Amén. Ese fue el propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero donde no se le da lugar al Espíritu Santo, hermano, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, siempre van a haber cosas tremendas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque Él está donde se le da lugar, donde se le da libertad. Allí Él puede orar, allí Él puede glorificarse. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano,
Efesios 4:3. Amén. Por supuesto, eso significa que la iglesia no debe comprometerse a evitar las divisiones, los celos y las disensiones, pero si no fuera por el poder del Espíritu de Dios sosteniendo la unidad de la iglesia, sería imposible que después de miles de años la iglesia del Señor continúe existiendo. El Espíritu Santo intercede por los creyentes al orar. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Alguien puede leer allí Romanos 8, 26? Amén. Romanos 8, 26. Si puede leerlo, lea, hermano. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresibles. Hermano, esa parte es importante. Léala nuevamente, hermano Enrique. No sé, 8, Romanos 8. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Mire, eso es importante, hermano. ¿Sí? El Espíritu Santo, cuán importante, hermano, es poder darle lugar al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque muchas de las veces, hermano, hay cosas, ¿sí?, que nosotros no estamos en la capacidad ni siquiera de pedirlas. Pero dice que el Espíritu Santo, Él intercede ¿por qué? Por nosotros, con gemidos indecibles, hermano. Si podemos entender eso, ¿por qué es que el hombre debe darle lugar al Espíritu de Dios? Porque la obra del Espíritu Santo es esa. Hermano, cuán importante, bendito sea el nombre del Señor. Eso viene a ser el Espíritu de Dios. Y yo puedo entender algo, hermano, es que cuando nosotros dejamos a un lado al Espíritu de Dios, cuando no le damos lugar al Espíritu Santo, es allí donde el enemigo puede, hermano, obrar con facilidad en el hombre. Es allí donde el enemigo puede, hermano, trabajar en la vida de las personas con facilidad. Pero cuando se le da lugar al Espíritu Santo, hermano, el enemigo no puede trabajar con facilidad. Porque aún, hermano, cuando nosotros estamos débiles, el Espíritu nos hace fuertes. ¿Qué le parece? El Espíritu nos hace fuertes. Entonces, por eso, hermano, que al Espíritu Santo debemos de darle lugar en nuestra vida. Porque eso dijo el Señor: yo me voy, pero les envío el Consolador, el cual los guiará. Los guiará. O sea, hermano, que cuando nosotros no podemos guiarnos por nosotros mismos, el Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Y por eso es que se le debe dar lugar al Espíritu de Dios, porque esa es la obra que viene a ser en nuestras vidas. Amén. La oración es un medio de gracia que Dios ha dado a la iglesia para alcanzar la gracia oportuna. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Alguien lee allí Hebreos. Ya vamos a concluir. Hebreos 4:16. acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Necesario. Hebreos 4:16.
necesaria día a día para el creyente, tanto para su propia santificación como para servir a otros. Sin embargo, el creyente es débil y necesita la ayuda del Espíritu de Dios para dar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, hermano, quiere decir que cuando nosotros nos sentimos débiles, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí, cuando nos sentimos débiles. Es por eso que cuando hay veces usted está pasando por un momento complicado, hermano, una dificultad,